Biblia. Uno de los libros más influyentes y venerados de la historia de la humanidad. La Biblia ha sido objeto de estudio, devoción y controversia durante siglos. Su formación es el resultado de un proceso complejo y fascinante que abarca miles de años, además de muchas culturas y lenguajes. Para comprender cómo se formó la Biblia que conocemos hoy en día, es necesario realizar un viaje en el tiempo, a través de la historia religiosa y literaria. El Antiguo Testamento. La primera parte de la Biblia es fundamental, tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Sus textos originales fueron escritos en hebreo, arameo y, en menor medida, en griego. El Antiguo Testamento contiene una amplia variedad de géneros literarios, que incluyen narrativas históricas, leyes, poesía, profecías y sabiduría. Los primeros textos del Antiguo Testamento se remontan alrededor del siglo XIII a.C. y se transmitieron oralmente durante generaciones antes de ser registrados por escrito. Estos textos eran sagrados para el pueblo judío y formaron la base de su identidad religiosa y cultural. A lo largo del tiempo, se recopilaron y editaron varios manuscritos, lo que llevó a diferentes versiones y colecciones de libros en el Antiguo Testamento, como la versión masorética y la Septuaginta, una traducción al griego. La canonización, el proceso de selección de qué libros serían considerados como sagrados. Fue un proceso gradual que involucró a eruditos y líderes religiosos judíos. Uno de los eventos más influyentes en este proceso fue el Concilio de Jamnia, que se celebró en el siglo I después de Cristo. Aquí se discutió y se llegó a un acuerdo sobre una lista de libros que serían incluidos en la versión judía del Antiguo Testamento. Sin embargo, es importante destacar que las tradiciones judías y cristianas tienen diferencias en cuanto a qué libros consideran canónicos. El Nuevo Testamento es la parte de la Biblia cristiana que narra la vida y enseñanzas de Jesucristo, así como los primeros años del cristianismo. Sus textos, escritos en griego, se componen principalmente de 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y epístolas, o cartas, escritas por líderes cristianos como Pablo. Los evangelios, que relatan la vida, los milagros y las enseñanzas de Jesús, fueron escritos entre los años 70 y 100 después de Cristo. Cada evangelio tiene su propia perspectiva y estilo literario, lo que aporta una riqueza de matices a la historia de Jesús. Las epístolas del Nuevo Testamento, escritas por líderes cristianos a diversas comunidades, proporcionan orientación teológica y ética para los primeros cristianos. Estas cartas se escribieron en los primeros años de la Iglesia y abordan cuestiones importantes de la fe cristiana. La formación del Nuevo Testamento implicó la recopilación de estos escritos dispersos y su aceptación por parte de las comunidades cristianas. Los concilios ecuménicos, como el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, jugaron un papel fundamental en la definición de qué escritos serían considerados canónicos. En el Concilio de Nicea, se reconoció la autoridad de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, así como de las epístolas de Pablo y otros escritos. A lo largo de los siglos, la Biblia se tradujo a numerosos idiomas, lo que permitió que su mensaje llegara a diferentes culturas y regiones. La traducción más influyente de la Biblia al latín fue la Vulgata, realizada por San Jerónimo en el siglo IV, que se convirtió en la versión estándar de la Iglesia Católica durante la Edad Media. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV permitió la producción en masa de Biblias, lo que democratizó el acceso a la palabra de Dios y contribuyó significativamente a la difusión de la fe cristiana en Europa y más allá. Hoy en día, existen muchas versiones y traducciones de la Biblia.
Cada una de estas versiones puede variar en términos de selección de textos y enfoque interpretativo. Algunas versiones, como la Reina Valera en español o la King James en inglés, son muy populares y han influido en la cultura y la religión de sus respectivas comunidades. Es importante reconocer que diferentes tradiciones cristianas tienen ligeras variaciones en la selección de libros canónicos. Por ejemplo, las iglesias católica, ortodoxa y protestante tienen algunas diferencias en sus cánones del Antiguo Testamento. La formación de la Biblia es un proceso complejo y culturalmente influido que abarca miles de años. Es un documento central tanto para el judaísmo como para el cristianismo y ha dejado una huella indeleble en la historia y la cultura occidental. A medida que se continúa estudiando y traduciendo, la Biblia sigue siendo un libro que inspira reflexión, devoción y debate en todo el mundo. En resumen, la Biblia que conocemos hoy en día es el resultado de un viaje histórico y espiritual que abarca milenios. Desde sus primeros textos transmitidos oralmente hasta las traducciones modernas. La Biblia ha desempeñado un papel fundamental en la vida de innumerables personas y ha dejado una profunda huella en la cultura y la fe de todo el mundo. Ya sea como un texto sagrado, una fuente de inspiración o un objeto de estudio académico, la Biblia continúa desafiando y enriqueciendo nuestras vidas en el siglo XXI, recordándonos la riqueza y diversidad de la experiencia humana a lo largo de la historia. Pero, aunque no lo creas, la historia bíblica es una historia que aún no termina de contarse. Tú formas parte de ella, así que, te pregunto, ¿cómo quieres que sea el final de tu historia? Sin más, aquí me despido. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos la próxima. Y adiós.